La doctora Paola es psicóloga con más de 13 años de experiencia liderando iniciativas comerciales de evaluación psicológica y gestión de clientes en el sector de pruebas psicométricas y analíticas del comportamiento en Latinoamérica. Bienvenida, doctora. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto poder estar en la tarde de hoy con ustedes, que este tipo de espacios realmente se abran y cada vez sean más enriquecedores. Ok, gracias. Para nosotros también como una compañía líder en el sector de evaluación psicológica, es un gusto cada vez estar más de la mano con los profesionales en nuestro país, ver cómo está creciendo la psicología en Colombia y digamos en un nivel muy alto en términos de rigor científico. Cada vez solicitamos baremos, cada vez solicitamos pruebas ajustadas a nuestra población, porque bueno, hemos hecho muchas evaluaciones con test que vienen del extranjero, pero ¿qué pasa con las características especiales de nuestra población? Cada vez Colombia tiene unas características y unas particularidades en la evaluación psicológica. Para nosotros, como grupo editorial Junti Psychometric, que hace 2 meses también se alió con Pearson Clinical para distribuir todo su portafolio de evaluación clínica y neuropsicológica en Latinoamérica, nos complace informar el día de hoy de toda la proyección a nivel científico que traemos para nuestro país. Y esto es gracias a todas las sugerencias, tanto de entidades públicas, privadas, universidades, y de realmente un gran acompañamiento de los profesionales que hacen su práctica independiente. Ahí donde todos los peritos y todos los profesionales que hacen evaluación psicológica nos han nutrido de un gran conocimiento, pero también de unas grandes necesidades, donde nosotros hemos empezado a hacer un trabajo muy arduo en atender esas necesidades en nuestra población y empezar a hacer trabajos, proyectos que den respuesta a esas necesidades. Como grupo editorial, quiero presentarles a nuestra compañía porque no nos suelen reconocer. Somos líderes en el mercado en Europa y en Latinoamérica en la distribución de los principales test de evaluación psicológica en el campo clínico, educativo, neuropsicológico, pero tenemos un gran portafolio en la parte forense, donde tenemos a los mejores autores con los que hemos venido haciendo un trabajo muy riguroso para recoger data significativa en toda Latinoamérica, empezar a hacer estudios de triangulación, pero sobre todo empezar a identificar esos factores de riesgo en los que está nuestra población, empezar a identificarlos, pero que no se quede ahí, empezar también a hacer un trabajo con las entidades y con los profesionales para minimizar esos efectos que van a tener en nuestra población. Para nosotros nos complace en este espacio informar que gran parte del portafolio de las pruebas que se utilizan en Colombia van a contar con baremos propios. Por hablar de las más representativas, las escalas Wechsler son una de las que más utilizamos, bien sea desde el campo clínico, pero también desde el campo forense, para entrar y mirar esas funciones ejecutivas, ese procesamiento cognitivo, esas capacidades, pero hemos tenido siempre las dificultades de esas normas, bien sea de México, de España, de Chile, y por fin vamos a tener nuestras propias normas colombianas. ¿Eso qué nos va a permitir? Poder evaluar a nuestra población con nuestras propias características, poder identificar en términos de habilidades cognitivas, funciones ejecutivas, en qué se caracteriza nuestra población, dónde están los mayores retos y desafíos desde la educación, la clínica y la neuropsicología. Pero esto, ¿cómo lo logramos? Y acá queremos hacer una gran invitación a todas las entidades, a todos los profesionales que están encargados de investigación, que se sumen a este proyecto que quiere realizar Junti tanto en Colombia como en Latinoamérica, porque nosotros tenemos toda la idea, toda la infraestructura, pero queremos hacer este trabajo realmente de la mano de quienes están en campo,
de quienes conocen a nuestra población y saben cómo vamos a poder direccionar ese proyecto de recolectar esta data que nos va a posicionar digamos, en términos de Latinoamérica, en un mayor nivel de tener nuestras propias normas, poder conocer la caracterización de nuestra población y a partir de ahí empezar a generar políticas públicas a partir de en los colegios, en la parte clínica, en la parte de neuropsicología y sobre todo en el campo forense. Vamos a poder identificar nuestra población, en qué se caracteriza, esos puntajes, cómo los podemos interpretar en términos psicológicos de cómo está nuestra población, qué rutas tenemos que hacer, qué trabajos articulados tenemos que poner en función para que toda esta data que nos dan las pruebas, que no son el único, digamos, como escenario dentro de un proceso de evaluación, realmente sean efectivos y empecemos a generar pericias con mayor rigor, con mayor cientificidad y que nuestras pericias no se caigan, a veces por desconocimiento, por mala praxis, porque acá tenemos dos proyectos, uno la parte de investigación, pero también la parte de formación, porque estamos trabajando en varias áreas de sí, queremos toda la parte de datos normativos, conocer nuestra población, que se tengan las pruebas adaptadas a nuestra población, pero tenemos otro escenario, y lo comentaba hoy el doctor Raúl del colegio, tenemos que ser éticos en la parte de la aplicación de las pruebas. Una investigación que realizó Junti y Pearson, ahí empezamos a encontrar las principales barreras. Se están aplicando las pruebas sin la formación adecuada, sin conocer el test. Más se aplican los test es por referenciación o porque están citados en algún artículo, pero realmente hay una escasa formación y conocimiento de los instrumentos. Y esto viene desde la academia también. Ya en las universidades muy poco se da la cátedra de psicometría, de test, entonces ahí es donde queremos también sumar esfuerzos con las universidades para que este tipo de conocimientos se den en los diplomados, en este tipo de espacios que la gente conozca y se sumen a este tipo de cursos, de formaciones y realmente tengamos esa experiencia a la hora de aplicar test, porque algo muy frecuente en la parte forense es cuando esos índices de invalidez nos salen con una alta, digamos, que el candidato da una información errónea. Entonces lo que se suele hacer es que se invalida el test, pero lo primero antes de invalidar es entrar y mirar esas fuentes que llevaron a que la persona nos diera una información poco fiable, entrar y verificar si entendió las instrucciones, si fue muy extenso, si realmente el test no correspondía para las características del evaluado. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son las que queremos entrar y trabajar con nuestros colegas para que empecemos a articular desde la academia, las entidades, en todas las áreas de la psicología. Y en la parte de neuropsicología tenemos un gran componente. Hemos realizado diversos estudios y acercamientos y estamos empezando a tener como una serie de datos y de hallazgos que las pruebas que están en el mercado, en nuestra población, específicamente en aquellas pruebas de neuropsicología especializadas en funciones ejecutivas e inteligencia, se están quedando cortas para evaluar a nuestra población adulta por diversos factores. Tenemos una población mucho más educada que con los baremos que se realizaron las pruebas. Eso hace que las pruebas y los datos nos salgan con unos puntajes mucho más altos. O sea, la sensibilidad del test nos está generando ese proceso de evaluación. Este tipo de hallazgos nos llevó a que tenemos cada vez a tener una data mucho más actual, sobre todo en el campo de la neuropsicología, y que está apoyando el ámbito forense, porque a partir de los test es que el profesional empieza a tener una serie de herramientas que se apoya para esa elaboración del informe y como auxiliares de la justicia, pues a partir de ahí se toman una serie de decisiones. Entonces, este principal hallazgo en las pruebas neuropsicológicas y cognitivas nos invita a que este tipo de proyectos los tenemos que desarrollar de una manera oportuna, pero también de una manera metodológica, que los datos se recolecten en todo Colombia, porque ahí es donde encontramos otra gran dificultad. Se habla de que vamos a baremar y demás, pero a veces se recoge muestra muy específica de algunas zonas, pero eso no es representativo para un contexto tan amplio y tan diverso como lo es Colombia. Por eso acá queremos sumar a todos los profesionales
que están en diversas áreas y campos y sobre todo en sectores para que se unan a este proyecto de investigación, porque nos interesa tener datos desde los niños de La Guajira, que tienen unas particularidades, a los niños de Colombia. Igual, las evaluaciones forenses que se practiquen en el Caquetá, en Neiva, en Cali, en Bogotá. Y queremos empezar a hacer investigación y a recolectar esa información desde las entidades, las universidades, y que nuestro país, que como muy bien lo han comentado hoy, tiene un gran alcance en términos de evaluación psicológica porque somos muy rigurosos. A veces no lo creemos, pero acá en Colombia hablamos siempre de que la prueba esté baremada, que la prueba se haya utilizado en el contexto colombiano, que hayan investigaciones que soporten el uso en nuestra población. Pero tenemos que ya pasar y migrar al siguiente nivel, que es tener nuestros datos normativos, tener las características específicas de nuestros niños, niñas, adolescentes y población adulta, pero no solo recolectarla como esos datos significativos, sino a partir de eso, qué planes, qué proyectos podemos hacer para mitigar los menores infractores en la parte de aspectos emocionales y conductuales, qué trabajo articulado tenemos que entregar a las entidades educativas para que fortalezcamos ese tipo de aspectos que vemos como factores de riesgo o esos factores que pueden incidir o que pueden permear cierto tipo de conductas. Igual en la parte, digamos, de personalidad, tenemos un gran reto en poder determinar cierto tipo de perfiles en nuestra población colombiana, pero para evitar esas etiquetas, es más, para que todos nos formemos, hablemos desde un lenguaje técnico, científico, y que cada vez que hablemos de una entidad diagnóstica, tengamos claras qué caracteriza a nuestra población colombiana. Los queremos invitar a que conozcan nuestra compañía. Tenemos una gran presencia en Colombia, en Latinoamérica. Estamos realizando muchas visitas a entidades, escuchar los profesionales que hacen diversos procesos de evaluación psicológica. En términos de la parte ética, queríamos como transmitir y dejar como un gran mensaje en la evaluación psicológica. Actualmente en el mercado los profesionales se encuentran con un sinnúmero de herramientas, bien sea en la parte digital, los pueden conseguir de manera que no cuenta con los derechos de propiedad intelectual, pero nuestra invitación es que siempre recurran a material científico, a la editorial que lo provee, que empecemos a mejorar esas prácticas de evaluación, que evitemos el uso de material que no cumple con todas las normas éticas y científicas, porque quienes más se ven afectados es nuestra población. Cuando aplicamos test que no cuentan con el rigor científico, cuando digitamos la información en portales que desconocemos dónde se va a alojar, exponemos la información del candidato y perdemos esa traza de esa confidencialidad de la información. Como ustedes lo pueden ver, este tipo de casos es muy frecuente de malas prácticas del uso de las pruebas. Sabemos de las barreras que suelen presentarse para que muchos profesionales opten por estas prácticas, y ahí es donde Junti también empezó a hacer un estudio de mercado, y las principales barreras son el precio. No es fácil acceder, los costos son muy altos, las formas en que se distribuyen las pruebas no hacen que sean muy asequibles. Si es un profesional independiente, si es una entidad, no me generan el presupuesto. Hicimos realmente un trabajo muy riguroso, un estudio de mercado, y los invitamos a que en las próximas semanas consulten nuestra página, se registren y vean los cambios tan significativos que traemos para la adquisición de pruebas en nuestro país. Bueno, ya para terminar, desde Junti Psychometric, todo el equipo editorial, nos complace estar en este espacio, poderles compartir esta gran información que viene para nuestro país, que se sumen, y realmente estamos seguros que en un trabajo articulado con todas las entidades como la unidad, la academia, los docentes y ustedes en la práctica profesional, vamos a tener una información muy significativa de nuestra población colombiana. Muchísimas gracias. Gracias, doctora.
No, a ti, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a la doctora Paola Boray por su intervención y le vamos a hacer reconocimiento entregándole este diploma al mérito docente. Gracias por su participación. Sí, muy amable.